¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí, bro, Sí, se profe, se escucha. escucha. Muchas gracias. Y ahora les voy a compartir mi escritorio. Ok. Entonces, ustedes están viendo mi escritorio negro en este momento. Voy a... Bueno, disculpen el imprevisto, igual estamos así. Bueno, ayer discutimos el concepto de campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, en las primeras dos clases hablamos de la fuerza de Coulomb, la ley de Coulomb, para cargas discretas, para una carga primero, para dos cargas primero, y después para tres cargas. Y para tres cargas usamos el principio de superposición y eso. Y después hemos visto el concepto de carga, de fuerza por unidad de carga, que está aquí en esta ecuación, y que ya hemos interpretado como la fuerza que hace la carga fuente sobre cada ojo del emoticón, digamos. ¿Ya? Esta fuerza total es la fuerza que hace la carga fuente sobre todo el emoticón. Pero la fuerza por unidad de carga es sobre cada ojo. Es la fuerza por unidad de carga. ¿Ya? Y a eso ayer le dimos un nombre más breve y dijimos que eso era el campo eléctrico. Y eso realmente es el campo eléctrico. Y el campo eléctrico existe en todo el espacio. El campo eléctrico creado por esta carga Q existe en todo el espacio. En este caso es un campo simétrico, ¿ya? Si usted se ubica a una distancia r sobre una esfera en el espacio, una esfera imaginaria, usted va a ver que el campo eléctrico tiene la misma magnitud y la dirección siempre es radial. Y eso quedó simbolizado en este diagrama. Tenemos una carga fuente y tenemos estos puntos vacíos, estos puntos blancos que están aquí, significa que está vacío, ahí no hay carga, no hay ninguna carga de prueba, y lo que sí hay es un campo eléctrico debido a esta carga fuente. Y hemos visto que el campo eléctrico, a medida que usted se aleja, va decayendo, y decae con una ley que es igual a 1 partido por r al cuadrado. O sea que si uno se aleja al doble, el campo disminuye a 1/4, ¿ya? Bien, y esta era una carga positiva, y acá consideramos qué pasaba para una carga negativa, y vemos que no hay grandes cambios, excepto que ahora la dirección del campo apunta radialmente siempre, pero hacia adentro, apunta hacia a la carga fuente, ¿ya? Estos dos diagramas aquí en este momento están como separados en infinito, están muy separados. Entonces el campo que produce esta es como que cuando esté sola, sin la presencia de esta, y viceversa, ¿ya? Ahora, si este mismo diagrama, imaginemos que lo juntamos para acá, por ejemplo, este punto que está aquí, lo podríamos llegar a juntar con ese, y ahora el campo producido en ese punto por las dos cargas fuentes simultáneamente sería la suma de este vector pequeño que está ahí. Lo voy a agrandar un poquitito. De ese vector pequeño, hoy estamos con 200 ya. Vamos a ver cómo anda por ahí. Ya. Entonces, si esto lo desplazamos para acá y hacemos juntar este punto con este, aquí el campo es, digamos, diagonal hacia arriba, y si lo ponemos aquí, sería diagonal hacia abajo. Y cuando usted sume estos dos vectores vectorialmente, ¿cierto? Le va a dar una línea horizontal.
¿ya? Eso es la suma de dos vectores en forma gráfica. Bien, entonces, hasta ahí llegamos ayer y ahora vamos a hacer esto que estamos comentando recién. Les voy a mostrar, no la tengo acá, está en la otra aquí, en esta. Esto cuando están separados. Aquí vamos a hacer un cambio en la descripción gráfica. Hasta aquí hemos dibujado vectores así, aquí a cierta distancia, ese es el vector campo eléctrico. Después nos fuimos al doble de distancia, ahí el vector campo eléctrico es un cuarto de magnitud que este. Y así podría dibujar más vectores para allá si lo dibujo a 3, si esto es una distancia r, y si me voy a 3r, que por aquí va a disminuir a un noveno, ¿no es cierto? Y lo mismo para las demás, y también usted podría poner otro punto aquí entre medio, y se iría con un vector ahí, después otro y otro, digamos, en esa dirección y en todas las direcciones. O sea que uno podría dibujar muchos vectores, todos los que uno quiera en realidad, alejándose de la carga fuente, y eso, aquí lo estamos viendo dibujado sobre el plano, en la pantalla, pero imagínenlo que esto usted lo rota y serían como púas que salen en las 3 dimensiones, tanto para afuera de la pantalla como para adentro, la misma figura. Bien, entonces... entonces ahora vamos a hacer vamos a presentar otro tipo de diagrama para representar lo mismo, y es esto. Esto también se representa no por todos los vectores individuales, sino que se unen con líneas. Así es que usted dice, tengo una carga puntual positiva, y ahora voy a dibujar o representar la situación del campo eléctrico por líneas continuas, que siendo una carga positiva, la línea de campo eléctrico sale de la carga positiva. Podríamos dibujar más líneas aquí, ¿ya? Y esto es lo que se usa. Usted dibuja un cierto número de líneas. Y aquí, cuando la carga es negativa, las líneas apuntan hacia adentro, ¿ya? Y estas líneas se llaman líneas de campo eléctrico. Ahí está escrito en el libro de Serway, que nosotros estamos usando, que lo pueden buscar en internet, ¿ya? Líneas de campo eléctrico para una carga puntual. Y aquí está, ¿ya? Esto, hay como un experimento. Aquí pusieron una pequeña esferita cargada, y esto está en aceite y hay algunas partículas cargadas, y se ve que se están ordenando así como radialmente. Obviamente eso es lo que uno ve en un experimento, y esto es la representación gráfica, geométrica o matemática, como quiera, ¿ya? Ahora, esto igual están en la situación, están dibujados en la situación que estas dos cargas, la Q y menos Q, están muy separadas, de tal manera que esta es perfectamente estos rayos y estas líneas rectas que salen, y como que si esta no existiera realmente. Y esta, a su vez, corresponden a líneas de campo como que si esta otra no existiera, ¿ya? Entonces corresponde, como digo, a esto, está muy separado y así no se sienten mutuamente. Pero si están cerca, ¿ya? Aquí lo vamos a colocar más cerca, estas líneas van a sentir algún efecto, como veíamos delante, que si una es diagonal hacia arriba y la otra diagonal hacia abajo, la suma es horizontal, como comentábamos recién. Y eso queda representado en este diagrama que está aquí. Aquí las dos cargas están cercas, ya no podemos ignorar, no se pueden ignorar mutuamente. Entonces, el campo que produce esta se ve afectado por esta carga y se distorsiona. Aquí
en la parte izquierda sale derecho esto, aquí como que salen líneas rectas, pero se curvan un poco, y así, salen, todavía uno podría decir, ya aquí van saliendo, y como que van a ir más lejos, se van a parecer más a líneas rectas. Pero las que vienen para acá se van a curvar así, y, y de esa forma, y por este otro lado, por el lado derecho, es similar la discusión, ¿ya? Y aquí ve lo que nosotros decíamos, si usted calcula el campo eléctrico en este punto, le va a dar diagonal hacia arriba, el de este otro le va a dar diagonal hacia abajo, y el resultado es una horizontal que justamente corresponde aquí a la tangente de esta línea de campo, ¿ya? Si todavía le es más fácil pensar en fuerzas que en vez de campo, el campo es simplemente una fuerza por unidad de carga, o sea, está dividiendo un vector por un número escalar, así que no hay gran diferencia desde un punto de vista operativo, ¿ya? Aunque conceptual sí es mucha diferencia y se nos presenta como una herramienta poderosa en este curso, ¿ya? Pero si no está todavía cómodo con el concepto de campo, vuelva al concepto de fuerza. Entonces usted podría poner una carga de prueba, una carga Q sub 0, un emoticón, si quiere, aquí en este punto. Entonces, esta carga positiva va a repeler al emoticón así, diagonal hacia arriba. Esta otra negativa que está aquí va a atraer al emoticón, el emoticón es positivo, ¿ya? Entonces, la negativa lo va a atraer diagonal hacia abajo. Entonces, aquí usted tendría una fuerza diagonal hacia arriba y otra diagonal hacia abajo, y cuando suma las dos, le da una línea horizontal ahí. Eso se los dejo como ejercicio que hagan, colocan dos cargas, le dan un valor, hagan un diagrama, un triángulo, calculen la fuerza que hace cada una sobre esa carga de prueba, súmenlas vectorialmente como se hacía en física 1 y se van a encontrar con esos resultados. Y después, si quieren, ubican otro punto por acá y hacen el mismo ejercicio. A ver si en la otra transparencia les puedo graficar un poquito más eso, ¿ya? O sea, explicárselo de nuevo. Vamos a volver a estas ideas más adelante. Pero esto hay ejercicios en el libro y en otros libros igual. En cualquier libro, en realidad, de Física 2, de electricidad y magnetismo, ustedes se van a encontrar con ejemplos. Bien, esto de aquí en electricidad se le llama un dipolo eléctrico, ¿ya? Es una configuración de cargas en que existen dos cargas de signos opuestos, pero de igual magnitud, y separados cierta distancia d, ¿ya? Cerca uno de otro ahí. Eso es un dipolo eléctrico y crea este campo que se llama el campo de un dipolo eléctrico, ¿ya? Así es que en este momento nosotros estamos familiarizados con líneas de campo eléctrico. Esto que está aquí es un ejemplo de un campo vectorial, ¿ya? La expresión un campo vectorial es como que en todo el espacio, en cada punto, aquí usted podría graficar más líneas entre medio si usted quiere, todas las que quiera. En cada punto va a haber un campo eléctrico, entonces es una cosa continua, en cada punto del espacio existe el campo eléctrico, y de ahí la palabra campo, nos podemos imaginar así como cosas que el campo, una cosa continua, que varía más o menos forma no tan repentina, por ejemplo, aunque hay campos repentinos. Aquí la variación es suave, va cambiando en toda esta parte. Aquí se produce una singularidad, aquí el campo va a infinito, por ejemplo, y aquí a menos infinito. Pero un campo eléctrico, pensemos en eso, ¿ya? Y es un campo vectorial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros colocáramos aquí, imagináramos un plano, imagináramos una lámina, por ejemplo, eh, cualquier cosa que coloquemos ahí, ¿ya? O podremos imaginar como un marco que coloque así, perpendicular. Entonces van a haber líneas que cruzan, ¿ya? Si coloco el marco, van a haber líneas de campo que van cruzando en esta dirección ahí, ¿ya?
Es como un comentario, si quieren, en este momento. Bien. Así es que el concepto nuevo entre ayer y hoy día, tenemos campo eléctrico, líneas de campo eléctrico. Bien. Ahora vamos a tener que avanzar con otros conceptos y para eso necesitamos refrescar un poquitito con algunas características de vectores que ustedes vieron en Física 1 también. Así es que, por favor, si tienen alguna pregunta, háganla ahora y la podemos aclarar y también, bueno, la pueden ustedes ver en el libro, ¿ya? El producto punto entre dos vectores. El producto punto se involucra en dos vectores y el resultado es un escalar, sin embargo, ¿ya? ¿Y cuánto vale? Vale la magnitud del primer vector multiplicada por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que forman los dos. Esta es la forma que tiene el producto punto cuando están dados los vectores con su magnitud y su dirección, ¿ya? Y lo podemos imaginar de la siguiente manera, darle una interpretación a este producto. Esto nos va a dar la idea a nosotros que en física se usa este producto punto porque sirve para calcular magnitudes físicas, ¿no es cierto?, en forma concisa y tiene su propósito, no es solamente un ente matemático, sino que es una herramienta en física, ¿ya? Y tenemos la siguiente situación. Aquí tenemos un vector A, un vector B, y el producto punto entre A y B sería la magnitud de esto por la magnitud de esto y por el coseno de este ángulo, ¿ya? Ahora, ¿esto cómo lo podemos imaginar? Fíjese que aquí si vemos esta ecuación, es la magnitud de A, que es toda esta línea, multiplicada por B coseno teta. B coseno teta corresponde a la longitud aquí indicada por esta llave, ¿ya? Eso es B coseno teta. Y eso físicamente le podemos dar una interpretación. Tratemos de darle una interpretación. Voy a colocar aquí, voy a dibujar, a ver, como un tubo fluorescente que va a ser paralelo al vector A, más o menos. Aquí tengo el vector A y este es un tubo fluorescente que es paralelo. Entonces, este tubo fluorescente emite luz y la luz que emite, voy a pensar que los vectores son como barras metálicas. Entonces, aquí vienen los rayos de luz para acá. Los rayos de luz de un tubo fluorescente, imaginemos que son, aquí choca con el vector, así que no pasa. Y aquí pasaría de nuevo, aquí voy a dejar esto. Entonces aquí dibujo esto, aquí tengo otro rayo de luz que viene, otro, qué sé yo, y para allá, eso serían rayos paralelos que van saliendo así, o sea, son paralelos, pero son perpendiculares al tubo fluorescente. Esto es distinto como sería si usted tuviera una ampolleta nomás, no un tubo fluorescente, voy a dibujarle aquí una ampolleta. Si la ampolleta emite luz y los rayos de luz no son paralelos entre ellos, van así, son radiales apuntando hacia afuera. Así va la luz producida por una ampolleta, digamos. Y lo mismo para la izquierda. Pero el tubo fluorescente transmite así, o sea, emite la luz de esa manera. Cerca del tubo, ya, si usted ve el tubo fluorescente de muy lejos, usted, si lo ve de 1 kilómetro, ni siquiera distingue que es un tubo fluorescente o una ampolleta. Así que cuando esté muy lejos, la luz emitida por el tubo se puede parecer a esto, porque aquí esto podría ser, lo ve como una pequeña barrita el tubo. Así que lejos emite en forma radial, pero cerca emite de esta manera. Y en este caso, fíjense, ¿a qué correspondería aquí? ¿Llegaría luz a esta parte, a toda esta parte? Porque aquí viene llegando la luz, es detenida por estas barras metálicas, ¿no es cierto? Y aquí también llega la luz, pero en esta parte tenemos sombra, ¿ya? Y esta parte es justamente el vector B, la magnitud de este vector por coseno de teta.
¿Ya? Esto es esto. Si ustedes quieren, si podemos despejar y recordarlo por única vez en este curso, voy a borrar esto. Si lo queremos, para las personas que que lo refresquemos, ¿cuánto vale el coseno de teta? El coseno de teta, voy a poner así, a ver, cos de teta, ya. El coseno de teta igual a qué cosa? El coseno de teta es igual al cateto adyacente al ángulo, aquí. El coseno de este ángulo es el cateto adyacente, que es B, aquí lo voy a poner como X, como una incógnita, queremos saber cuánto vale. Supongamos que esto es una incógnita que no sabemos cuánto vale esta longitud. Entonces sería X partido por la hipotenusa. Así es que, bueno, voy a borrar esto para escribirla ya mismo. Aquí, el coseno de teta sería X. Ustedes me corrigen, por favor, si hago un error, ¿eh? Porque aquí uno, X partido por B. Ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? Voy a seguir borrando esto. ¿Estamos de acuerdo con ese coseno teta, no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Ya, chequeando nomás por si acaso. Ya, entonces aquí podemos despojar nuestra incógnita X. ¿Cuánto vale X? Entonces este B que está en el denominador lo pasamos para allá multiplicando. Y esta parte que desconocíamos me queda el B allá, me queda B por coseno teta. Así es que está claro que esta llave aquí tiene un valor de B coseno teta. Bien. Eso háganlo así siempre, si no se acuerdan, para que no se vayan a confundir. Vayan a la definición y de ahí despejan. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, que es la sombra, digamos, que no le llegó aquí la luz del tubo fluorescente, esto es sombra. Eso en física le llamaríamos la proyección. Esta sombra es la proyección del vector B sobre el vector A. Entonces aquí el producto punto es A por la proyección de B sobre A. Aquí está escrito así, el producto punto A punto B es igual a la magnitud de A multiplicada por la proyección de B sobre A. Eso es lo que podemos interpretar gráficamente para ese producto. Bien. Ahora, también, como estos números son escalares, usted puede decir, bueno, también puede ser B, la magnitud de B por la magnitud de A por el coseno de teta. Tú puedes conmutar estos dos cantidades físicas, ¿ya? Y entonces quedaría, bueno, aquí no, entonces vamos a escribir aquí el producto punto A, de la otra manera que le estoy diciendo, A punto B como vectores, ¿ya? Entonces voy a ser cuidadoso aquí porque el vector A punto el vector B lo voy a escribir la magnitud de B primero y la magnitud de A por coseno teta. Sería igual a la magnitud de B, voy a ponerlo así nomás porque también la magnitud de B se puede escribir con barrita o quitándole la flecha, ¿ya? La magnitud de B por la magnitud de A por coseno teta. Voy a poner ahí cos, ya, cos teta. Eso es. Entonces, en este caso, correspondería al vector B, que es este, multiplicado por A coseno teta. Y el A coseno teta es eso. Es esa parte. Es el mismo producto, ¿ya? Y en ese caso, entonces, correspondería a que nosotros estamos dibujando el tubo fluorescente paralelo al vector B ahora, ahí. Esto paralelo a eso. La luz emitida por el tubo fluorescente va para allá, pero va a chocar ahí en ese vector A, que es una barra metálica, es una flecha metálica, si quieren la estamos considerando. Así que la luz aquí va a llegar hasta ese punto y aquí se va a detener aquí. Listo, ahí se va a detener. No voy a dibujar más cosas. Entonces, esta parte va a quedar en la sombra. Y eso entonces es
la proyección de este vector, del vector A, sobre el vector B. Y ahí les va a quedar escrito que el producto punto entre A y B es igual a la magnitud de B multiplicada por la proyección de A sobre B. Esa es la interpretación geométrica para este producto punto. Bien. Ahora vamos a repasar algunas propiedades de esto y el producto punto de A por sí mismo. Ustedes lo pueden ver lo van a ver ahí de lo que dijimos recién. Profe, Sí, dígame. una consulta. Dígame. Hay dos tipos de proyecciones, ¿no es cierto? Claro. Uno La, en la... la, la Adelante. proyección vectorial, o sea, esa no va acá, es la proyección normal nomás. Estamos definiendo esta, porque no les quiero dar más nombre, porque usted me está diciendo proyección normal, proyección vectorial. Yo le digo que es la proyección del vector A sobre el vector B. Si colocamos el tubo fluorescente iluminante de una manera, le da la sombra hacia uno. Y si lo pone de la otra manera, proyecta una sombra sobre el otro. Y estamos usando el vocabulario que es simplemente el producto punto de un vector por otro vector. Y la proyección que estoy diciendo no le estoy dando más nombres, pero en la proyección esto lo estamos viendo como como estos ejemplos. Eso le llamo la proyección de A sobre eso, es la sombra que hace A sobre esta parte. Ah, ya, profe. ¿Ya? Así que usted está correcto, lo único que le estamos tratando de ponerle límite a los nombres para que no nos vayamos a confundir. Bien. Ahora, ¿qué pasa si los dos vectores son perpendiculares? Entonces, por ejemplo, si este viniera aquí perpendicular, ¿habría sombra o no? Si el vector A estuviera aquí, No, no habría sombra. no habría sombra. Así que en ese caso el producto punto le daría, no habría sombra, y como estamos diciendo que el producto punto es, en este caso es, aquí es B por A coseno teta, o sea, le quedaría solamente esto, y por A, y coseno teta sería 90 grados, y coseno de 90 grados sería 0, entonces le da que el producto punto es 0, porque no hay sombra en ese caso cuando este vector A lo coloca perpendicular al B. Este vector A, si lo dibujamos aquí, entonces ese ya no proyecta sombra, y por lo tanto en esta matemática su producto punto con B es 0. Así que eso el que sea 0 lo puede ver aquí directo de la fórmula matemática. Dice, son 90 grados, son perpendiculares, coseno de 90 es 0, entonces el producto punto es 0. Si lo quiere ver geométricamente, ahí tiene una interpretación para física, digamos, que nos va a servir. Así que tenemos eso. A por A es A cuadrado, porque sería la magnitud de A, siempre la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Qué ángulo va a considerar en este caso? Cuando sea A punto A. ¿Cuál es el ángulo que va a tener que considerar aquí? Aquí va a tener que considerar A punto A. Y va a ser A por A. ¿Y qué ángulo va? ¿Coseno de qué ángulo? Estos dos vectores A, ¿qué ángulo hacen? ¿Un ángulo de 90? No, pues si un vector va horizontal y el otro va vertical, así, ahí hacen 90. Pero si usted multiplica el A, que está aquí, por el mismo, por otro vector A que el mismo, ¿qué ángulo hacen ahí? Ah, 0. 0, claro, ¿no es cierto? Hacen 0. ¿Y coseno de 0 cuánto vale? 1. Entonces, si el B lo transformamos en un A, le queda A por coseno de 0, que es 1. Entonces le queda A por A, que es A cuadrado. Entonces, ya tenemos tenemos esta primera propiedad. Y esta, si A y B son perpendiculares, vimos ya que no proyectaría sombra, y matemáticamente corresponde a coseno de 90, que es 0. Así que está bien. Entendemos esas dos. Ahora, A punto B es igual a B punto A, es conmutativo. Claro, porque uno dice coseno de esto, si esto lo cambia, le quedaría B punto A, y B punto A sería
AB, aquí en este dibujo, por ejemplo, y el ángulo es el mismo. Así es que coseno de teta, eso no va a cambiar. Así que lo único que cambia es permutar esto y eso, la multiplicación es conmutativa, ¿no es cierto? Entonces da el mismo resultado. Así que tenemos eso que es conmutativo. Ahora, aquí hay una propiedad más general y que es que el producto punto entre dos vectores es conmutativo. ¿Ya? Esto significa, en realidad hay que decirlo más claramente, en forma más completa. El producto punto es distributivo con respecto a la suma. Si usted tiene tres vectores y hace la suma de estos dos multiplicado por C punto la suma, usted puede operar así. Hace el producto punto entre C y A, que lo tiene aquí, más el producto punto entre C y B, que está aquí. Y eso siempre se cumple. ¿Ya? Ahora, les voy a presentar una demostración. Se las voy a presentar en forma más o menos, no les voy a dar tanto tiempo como para aclarar cosas, porque va a estar escrito ahí, ustedes lo van a tener, lo van a poder ver con detalle, pero igual vamos a seguir la discusión, ¿ya? Así que yo creo que podríamos gastar 15 minutos quizás en eso nomás, pero no más, porque si no, no podemos seguir con la discusión. Entonces, a ver si lo voy a achicar esto un poquitito. ¿Se alcanza a ver bien ahí o no? Igual, ¿no es cierto? Los números son como se ven todavía. Esto estamos haciendo nosotros realmente un repaso de vectores que ustedes han visto ya en Física 1 y, y también en algún curso de matemática, ¿ya? Entonces, esto a lo mejor no lo han visto, no se asusten, vamos a aprovechar de discutir algunas propiedades de vectores. Uno es, por ejemplo, vamos a tener un vector A, que está, el vector A está aquí, ¿ya? Aquí hay un vector A, aquí hay un vector B, que está ahí, ¿ya? Y aquí está el vector C, A, B y C, ¿ya? Eso, tenemos esos tres vectores. Una cosa es que este vector B, que está aquí, usted lo podría trasladar aquí, si quiere. Cuando usted tiene un vector apuntando así, si lo mueve así o paralelo a él, es el mismo vector, ¿ya? Entonces, ya, tenemos eso hecho. Entonces, vamos a ver, vamos a calcular este producto, y vamos a comparar con esto, a ver si da lo mismo. Solamente entonces, en vez de una demostración, lo que es esto es como una comprobación nomás. Un matemático no diría que es una demostración. Estamos comprobando en un caso muy particular que los tres vectores son coplanares. Están todos contenidos en el plano de la pantalla, ¿ya? Bien, entonces, si calculamos esto, aquí C punto A más B, nos queda el vector C, es este que está aquí abajo, y el A más B es esa diagonal así. Si calculamos eso, es C punto A más B, así que hay que hacer el producto punto entre esto y esto. ¿Y eso cuánto vale? Vale la magnitud de C, que está aquí, por la magnitud de A más B, que es este largo que está aquí, esta magnitud, ahí, hasta ahí, por el coseno entre estos dos vectores. Y el coseno entre C y A más B lo estamos dibujando como alfa. Perdón, este es gamma, es la letra griega gamma que está ahí, ¿ya? Este es gamma, esto es alfa y esto es beta. Bien, así que tenemos este lado de la ecuación, nos da eso por definición, y eso lo puedo escribir así. Es el producto entre C, lo tengo aquí, y A más B coseno de teta, o sea, perdón, estoy diciendo mal los vectores, el alfa, ya estamos de acuerdo. A más B, que es esto, por coseno de alfa, es justamente la magnitud desde aquí hasta aquí, o Q. En la comprobación que hicimos delante para el producto punto.
Así es que nos queda que esto de aquí, A más B coseno de alfa, es el trazo OQ. Y este resultado de aquí es entonces la magnitud del vector C multiplicado por el trazo OQ. O sea, sería multiplicar esto por esto, como números. Son una magnitud, este es un trazo y este es una longitud. Las dos son números nomás. Así que hay que multiplicar esos dos números. Eso nos da un resultado. Después, si quiero hacer vamos a ver cuánto nos da por acá, por el lado derecho. C.A. C.A es la magnitud de C, que es de aquí, perdón, aquí está C, y multiplicado por A, y el vector A está aquí, de aquí hasta ahí. Así es que C.A es la magnitud de C, este trazo, por la magnitud de A, que es ese trazo, por el coseno del ángulo alfa que está aquí. Y ahí está. Y aquí copiamos de nuevo C, y A coseno de alfa es este trazo por el coseno de esto. Y eso es esto que está aquí, OP. Así que ahí tenemos que esta primera parte de aquí, la primera partecita, es C multiplicado por OP. Y lo mismo, la segunda parte de la igualdad, C.B, la magnitud de C por la magnitud de B, por el coseno del ángulo entre C y B. Y C está aquí, B está... ahí lo vamos a pensar que este vector que está aquí lo puedo colocar, lo puedo trasladar paralelo a sí mismo, aquí. Esto es el vector que está aquí. Eso, si quieren, lo piensan así. Entonces, este C.B es C por B por el coseno entre C y B. Y el coseno entre C y B, aquí saldría fácil de verlo, pero es lo mismo que está aquí. Es coseno de beta. Así es que esto le da CB coseno de beta. Y esto, ahí tengo el C, y B coseno de beta, el B coseno de beta que está aquí, el B por coseno de beta, es esta partecita nomás, que es PQ. ¿Ya? Así que me queda que es igual a C por PQ. Bien, así que aquí tenemos las dos partes a la derecha. C.OP, la multiplicación del trazo C, que es la magnitud del vector, que es un número, por la longitud de este trazo y esta otra cantidad. Y se suma esto por esto, más esto por esto, ¿qué es lo que les da? Queda C, factor de OP más PQ, que tengo, que sale, que se escribe así, ¿no es cierto? OP más PQ es O hasta P más P hasta Q. Y eso entonces le llamamos de O hasta Q. Ahí está. Ese es el resultado que nos dio para la parte derecha de la ecuación, esta que está aquí. Y para la parte izquierda nos había dado esto. Y vemos que nos dio lo mismo a la izquierda que a la derecha. Así es que hemos comprobado que el producto punto es distributivo. Lo hemos comprobado como en 5 minutos, ¿no es cierto? 7 minutos, no sé. Ahora, ¿cuál es mi idea en este momento? Que usted se dé cuenta que hicimos una comprobación usando conceptos de trigonometría nomás, coseno, el coseno de un ángulo, y eso. Y entonces tiene su trabajo, qué sé yo, tiene que usted pensarlo o dibujarlo por su cuenta, si quiere coloca un transportador, calcula, suma pedacitos y se da cuenta que puede comprobarlo. Y entonces cuando usted vea este tipo de expresiones, no se va a asustar, dice, ah, sí, ya, ok, esto es verdad, alguna vez lo comprobé y era cierto, pero ya no lo va a trabajar usted como que sea algo que tiene que creer. No, aquí en este curso usted no tiene que creer nada, usted tiene que comprobar cada cosa que le dice el profesor. Así que si yo me equivoco, usted hace el cálculo, trata de ver y nos dice, mira, aquí, profesor, yo encontré otro resultado, esto a lo mejor hay un error ahí. Entonces lo corregimos, ya, no hay problema. Bien.
Entonces como le digo, no se desanime si no puede en este momento seguir toda la discusión así, porque obviamente hay que hacerlo más lento cuando uno lo hace, pero está bien explicado y ahí lo tiene usted. Así que a verlo y a usar ese resultado. Eso es lo que vamos a hacer en este curso. Ahora, eh, aquí eh, quiero quiero definir algunas cosas que ustedes conocen para que estemos claros en el curso. Aquí tenemos vectores. A ver, voy a agrandar un poquitito esto. A ver, si me esperan un segundito, por mientras piensan eso, a ver, pero les voy a... Espere, si le puedo dejar... No, que quiero salir de esto, quiero ver una cosita si tengo a mano. ¿Alguna pregunta de esta parte o no? ¿Alguna pregunta por Por mi mientras? parte no, profe. Ya, ¿qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido este tema? ¿Les parece bien? ¿Lo conocen ya ustedes o no? O sea, ¿cómo andan con eso? Eso es lo que quiero saber en realidad. O ¿Cómo sea, andan con...? el ¿Ah? tema de los vectores lo pasaron en álgebra. Ya, pero esto entonces no es novedad en este momento para ustedes, ¿no es cierto? Pero ¿es bueno refrescarlo, les parece? ¿O me lo debería saltar? No, es bueno refrescarla de vez en cuando porque uno se olvida. Se olvida. Eso es lo que yo pienso también, es lógico que uno se Concuerdo. olvide. Ya, entonces bien, entonces denme un segundito para ir a buscar algo. ¿Aquí qué pasó? ¿Le estoy compartiendo todavía o no? Sí, Ahí, profe. Sí. sí, ya, Sí, profe. ya, qué bueno. Déjenme, quiero dejar de compartir, a ver si lo dejo de compartir aquí. Ya. Ahí dejé de compartir, ¿ya? Espérenme Sí. un par de minutos y voy a ver si encuentro algo que nos sirva para la discusión si tengo ahí en una carpeta.
Ya, jóvenes, ahora les voy a compartir de nuevo. ¿Cómo se ven ahí? ¿Se ven claras las cosas? Sí, Sí, profe. sí, profe, sí se Bien. ve. Las fui a pintar todas, ¿se dan cuenta? Es que yo había hecho esta clase alguna vez y los tenía en colores, y entonces para ahora online es crucial, o sea, ayuda mucho, ¿no es cierto? Entonces, tenemos vectores unitarios. Mire, aquí tenemos el eje X, el eje Y, lo vamos a trabajar en coordenadas cartesianas. Entonces se dan cuenta que los ejes están positivos hacia la derecha aquí, hacia la izquierda este eje no tiene una flechita. Siempre en los ejes uno en física marca cuál es la dirección positiva. Lo mismo en la vertical. Se está marcando que hacia arriba vamos a considerar positivo, ¿ya? Bien, y aquí están presentados los vectores unitarios. Este vector X unitario se dirige a lo largo del eje X y tiene la particularidad, ¿por qué se llaman unitarios? ¿Quién se acuerda? Es porque tienen magnitud 1, ¿no es cierto? Entonces este tiene magnitud 1, ahí lo vamos a poner como un cuadrito. Aquí lo escribí, ¿ve? Vector unitario tiene magnitud 1, eso significa aquí, y aquí está el vector Y unitario, tiene magnitud 1. ¿Ya? Aparte de que tienen magnitud 1, estos vectores son adimensionales, ¿ya? Eso lo vamos a discutir un poquito más adelante cuando necesitemos, pero mantengámoslo en mente como información. Ahora, fíjense que si quiero, este vector que está aquí es horizontal, este es de color azul aquí no me quedó muy azul, pero aquí lo veo que se ve mejor como azul. Entonces, este vector, fíjese, este vector le voy a llamar h, que es un vector horizontal, por eso le puse h ahí, y es igual a 3 veces el vector x unitario. ¿Les parece? Eso quiero chequear con ustedes si me van diciendo rápido, si lo entienden, para que avancemos, porque este es un repaso. Está bien que este vector azul que está aquí es 3 veces el vector x unitario. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, sí, porque tomaría solamente el X como valor y no tendría elevación en Y. Claro, O sea, exactamente. corresponde que sea Claro. un vector unitario. Sí, me gustó eso que usted dijo, no tenía elevación en y. Eso lo vamos a decir ahora, no tiene componente y, ¿ya? Pero está bien lo que usted dice. Esto está como está, justo coincide con el eje X, es 3x unitario. Y este vector que está para arriba, tiene 1, 2, 3, 4, corresponde a 4 veces este vector que está aquí. Es este mismo vector, pero multiplicado por 4. Así que está dirigido igual que el vector y unitario, pero 4 veces mayor. Así que el vector B, que está con verde aquí, es el vector vertical, y son 4 veces y unitario. Ahora, si sumamos estos dos vectores, ¿cómo hacemos la suma gráficamente? Usted lo que hace es completar el paralelogramo, ya, a ver si lo puedo completar aquí, no me va a dar. El paralelogramo sería, aquí no me permite. Está muy intensa la esta y no me deja graficar. Entonces el paralelogramo sería completar de aquí y así. Es un rectángulo. Ahí me está entrando la señal. Eso, a ver si puedo. Lo voy a dibujar así, el paralelogramo. Y aquí, ahí no me da la entrada, ya. Y ahí dibujamos una horizontal. Bien. Entonces después la suma, ¿cómo se calcula? Con la diagonal, como está escrito aquí. Así que aquí estaría el paralelogramo, que es algo imaginario, ya lo vamos a sacar de aquí, no nos sirvió. Y esta es la suma. Esta es la manera en que usted suma dos vectores. Este vector tiene 3, la magnitud de este es 3 y la magnitud de este es 4. Y la suma, ¿cuánto vale la magnitud de la suma? Un vector 3 en x unitario más un 4 en y unitario. ¿Cuánto suman eso? Sería 7. No. ¿Alguien más? Sería 3x más 4y. ¿Ya? ¿Y cuánto daría eso, la magnitud?
sería porque esto tiene 3 cuadritos y esto tiene 4 cuadritos y la suma es esto. Aquí no podemos contar fácil los cuadritos. ¿Cuántos cuadritos serán? ¿Quién puede adivinar? 5. 5. Bien. Son 5. ¿Cómo lo sabe? Podría decir con la regla de Pitágoras. Exactamente. Con eso. Sí, sí. Bien, bien, bien. Bien, así que tenemos, extrañamente se dan cuenta, estamos trabajando con vectores y 3 más 4 son 5. Digamos, cuando digo 3 más 4 son 5, tendría que decir un vector que tiene magnitud 3 más un vector que tiene magnitud 4 me da un vector que tiene magnitud 5. En este caso. En otro caso le puede dar otro valor, según cómo estén orientados esto. Pero en esto, como dice su compañero por Pitágoras, eso le va a dar 5. Así que este vector rojo, que es A, en la suma, esto está como vector, en la suma del vector H que está aquí abajo, más el vector vertical que está ahí. Y en este caso es 5, la magnitud. Entonces, ¿cómo lo escribimos aquí? Vamos a decir que el vector A es 3 veces el vector X unitario, más entonces 4 veces el vector Y unitario que está ahí. ¿Ya? Eso en forma más general, esto es para este caso nomás, pero estos numeritos que está aquí adelante le damos un nombre. A ver si alguien se acuerda, ¿cómo se le llama el nombre técnico a este número que está aquí adelante de cada vector unitario? ¿Cómo se llama ese numerito? Eso es la componente X del vector. Este vector A es un vector rojo que está diagonal así. Y tiene dos componentes, una componente X y una componente Y. A este número se le llama la componente X y a este número en general se llama la componente Y. Y lo vamos a simbolizar como es un vector A, como A sub X, con un subíndice. Entonces este es sub X y esto A sub Y. Bien, así que ahí está presentado la forma más general de escribir un vector en coordenadas cartesianas. Bien, ahora volviendo a nuestro producto punto. ¿Cuánto nos daría si uno hace el producto punto entre el vector X unitario punto X unitario? A ver si lo podemos hacer aquí, esos ejercicios sin ver los resultados. ¿Cuánto da X unitario punto sí mismo? Sería la magnitud de X por la, ¿cierto? Por la magnitud del vector X unitario, de nuevo por la magnitud del vector X unitario y después por el coseno entre esos dos vectores. ¿Cuál es el ángulo entre el vector X unitario y el mismo vector X unitario? Ustedes ya dijeron, ahí son vectores así, es 0 el ángulo, entonces coseno de 0 es 1. Y la magnitud es 1 también. Así es que me queda la magnitud que es 1 por 1 y por coseno de 0 que también es 1. Así que me queda 1. Ahí está, el producto punto entre x punto x es 1. Es un número. Estos son dos vectores que usted lo operó y le da un número. Ahora, ¿cómo es el producto punto entre el vector x unitario y el vector y unitario? ¿Cuánto valdría? Según la definición que tenemos del producto punto. ¿Aló? O sea, ahí dice que es 0, pero no sabría por qué. Ya, Pero veámoslo. forma un ángulo de 90 grados. Claro, forman 90, entonces, exacto. ¿Y cuánto vale el coseno de 90? 0. 0. Claro, bien, excelente. O sea, ahí le daría a usted, si hace, le da la magnitud de este, ¿cuánto vale? 1. La magnitud de este, ¿cuánto vale? 1. Entonces le queda 1 por coseno de 90, que es 0. Así que le sale 0. Bien, así que ahí está. Es el producto punto entre los dos. Y lo mismo ejercicio usted puede hacer para estos pares. El I punto I le da 1, pero el I unitario punto I unitario le da 1. El X unitario punto Z unitario le da 0. Porque aquí el Z, veamos ese, el Z unitario ¿para dónde apunta? Aquí no está dibujado. ¿Quién sabe para dónde apuntaría? Apuntaría así como entre medio del X y Y, ¿o no? No. A ver, otra opinión. El Z unitario, ¿para dónde apuntaría en este gráfico? Ah, no, apuntaría hacia abajo por donde está el 0. De No, aquí hacia abajo. no tampoco.
apuntaría hacia la pantalla, ¿no? Ahí está más cerca. ¿Hacia la pantalla o hacia afuera de la pantalla? O sea, es como, saldría hacia usted, ¿o no? Sí. Sí, eso. Así que por eso no está dibujado aquí. Sale justo apuntando hacia usted, digamos. No lo voy a dibujar tampoco. Entonces, ¿qué ángulo haría, por ejemplo, para este cálculo, a ver, el X unitario por Z unitario? Entonces, el X unitario está ahí y el Z unitario sale de la pantalla apuntando hacia usted y sale perpendicular a la pantalla. Así es que el ángulo entre X unitario y el Z unitario que está saliendo hacia usted es 90 grados y le da coseno de 90 que es 0. Así que le va a dar 0 de nuevo eso. ¿Ya? Así que ahí, con esos datos, usted puede calcular esos productos puntos entre vectores unitarios. Le da unos o ceros. El vector, el Z, a veces cuando uno hace dibujo, hace ¿cómo se llama? Un eje como que estaba en 45 grados, pero es una proyección, ¿no es cierto? Uno quiere decir que justo sale apuntando hacia usted. Así que ahí tenemos una discusión ya de las componentes de los vectores y de los productos puntos para vectores unitarios. Bien, ahora aquí quiero hacer este producto punto, un vector A cualquiera, producto punto por X unitario. ¿Ya? Aquí se los voy a presentar porque para que lo tengan ahí cuando vean el video. A.X unitario sería A, voy a escribirlo así, aquí voy a conmutar. Esto usted lo puede hacer de otra manera si quiere, no hay problema. Voy a conmutar el producto punto porque ya vimos que era conmutativo. Así que me queda X unitario punto A unitario. Este X unitario lo coloqué aquí, punto, y el A lo escribí en términos de las componentes cartesianas, que ya presentamos recién, que era la discusión que teníamos aquí. Aquí el A sub X y este 4 que corresponde a un A sub I. Son subíndices, ¿ya? Entonces, el vector A es A sub X por X unitario, más, ahí falta un poquito marcarlo mejor, A sub I por I unitario. ¿Y esto qué es lo que pasa? Ya hemos demostrado que el producto punto es distributivo con respecto a la multiplicación. Perdón, el producto punto es distributivo con respecto a la suma. Aquí se ve mejor. Ya lo voy a ver aquí. Aquí hay una suma, ¿ya? Aquí faltó un poquitito así como eso. No lo puedo marcar ahí. Ya es una suma. Y entonces este producto usted puede sumar, o sea, hacerle el producto punto entre esto y esta primera parte, y después le suma cuando haga esto por esta segunda parte. Y cuando haga esto por la primera parte, le va a dar un producto punto entre X unitario y X unitario que ya vimos que era 1. Así que le queda el A sub X. Y cuando hace el producto punto entre X unitario e Y unitario, ya lo vimos recién aquí, es 0. Así que esto le da un A sub X y esto de aquí para acá le da un 0. Así que el resultado es A sub X. Así es que el producto punto entre un vector y el vector X unitario le da A sub X, que es la componente X. Esto le da a usted la componente X del vector. Y lo mismo sucede para la componente si coloca por Y unitario y por Z unitario. Le va a dar, en ese caso, la componente Y y la componente Z. ¿Ya? Ahora, cuando haga el producto punto entre A punto B, va a ser A punto y el vector B lo puede escribir así. Bien. Y eso, aquí hace usted esta conmutación. Esto es un escalar y esto es un vector, así que lo puede conmutar un número este otro. Pasó ahí. Es para visualizarlo nomás, usted no necesita hacer este paso particularmente así en detalle. Ahí podría seguir con esa línea nomás. Pero aquí por comodidad lo puse así, conmuté nomás. Y aquí hice distributividad de nuevo del producto punto con respecto a la suma. Ahora lo que pasa es que tengo dos sumas adentro. Así que vamos a multiplicar con este, después me voy multiplicando con este, y después
me voy multiplicando con eso. Eso es distribuir, ¿cierto? Esta es la distribución del producto punto con respecto a la suma, que aquí hay suma y aquí hay suma. Así que cuando haga, por ejemplo, el A punto esto, le queda eso, ¿ya? Cuando haga esto punto esto, le da esto. Y el A punto lo de acá le da eso. ¿Se ve eso o no? A ver si gastamos un minutito para que lo vea. A punto X unitario y B sub X. Esto cuando haga A punto X unitario, aquí arriba ya calculamos que A punto X unitario es A sub X. Entonces, esta parte de aquí, esta primerísima parte le queda A sub X y aquí está escrito, en realidad está escrito A punto X unitario, aquí está escrito nomás, A punto X unitario por B sub X. Después, A punto Y unitario por B sub Y. Así que estoy distribuyendo nomás, no estamos haciendo ninguna otra simplificación. Y después le queda A punto Z unitario por B sub Z. Y ahora sí era lo que quería comentar, que A punto X unitario lo tiene ahí arriba, A sub X. ¿Ya? Y aquí tiene el B sub X, que lo escribe ahí. A punto Y unitario, también, como les comenté recién, A punto Y unitario le queda A sub Y. Así que ahí coloca el A sub Y. Y el A punto Z unitario es A sub Z. Es análogo a este cálculo que hicimos aquí, que no lo repetí para no gastar espacio, pero usted ya en su mente esto es válido para las tres componentes. Bien, así es que ahí tiene eso. Y esto es la componente X del vector A, esto es la componente Y del vector A, y A punto Z es la componente Z del vector A. Hay que acordarse aquí esto, que cuando hace un vector A por cualquiera de sus vectores unitarios, le da la componente respectiva. A punto X unitario es A sub X, A punto Y unitario es A sub Y, A punto Z unitario es A sub Z. Bien, entonces, lo que tenemos aquí es que el producto punto entre A y B es esto. A sub X por B sub X más A sub Y por B sub Y más A sub Z por B sub Z. O sea, que es la suma del producto de las componentes. La componente X de A por la componente X de B, más la componente Y de A por la componente Y de B, más la componente Z de A por la componente Z de B. Ese tipo de relaciones las vamos a ocupar nosotros y me gustaría preguntarles si las vieron ustedes estas en sus cursos. ¿Se acuerdan? Así como aunque sea de lejos, así, ¿se acuerdan que alguna vez vieron ese producto punto escrito de esa manera? Sí, se me hace muy conocido. De hecho, Ya, excelente. Entonces, estoy chequeando nomás por si acaso en algún curso no se los pasaron, entonces ahí ponemos más atención, pero ya eso me da la pista que, y como corresponde, ¿no es cierto? Basta ver los programas, eso ya es un producto punto, y alguien que no lo haya visto no se asuste, es toda una operatoria nomás, pero una vez que usted aquí tiene la guía para ver esto claramente ahí, qué es lo que es cada cosita, y de ahí partimos de una página nomás, esto, ahí, y entonces, y llegamos a esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tiene una expresión para el producto punto cuando a usted le dan los vectores en componentes. Hace esta operación entre las componentes. Son las componentes cartesianas. Antes teníamos otra operación, la que pusimos en la otra, ¿a dónde era? Cuando fue aquí. El A punto B lo habíamos escrito así. A punto B, la magnitud de A por la magnitud de B por coseno de teta. Y ahora tenemos otra que dice que A punto B es A sub X por B sub X más A sub Y por B sub Y más A sub Z por B sub Z. Así que son dos maneras distintas de calcular el producto punto dependiendo de si usted le dan los vectores con magnitudes y dirección o si le dan los vectores en componentes cartesianos. Bien, así es que tenemos eso. Y, mira, aquí hay un ejercicio súper interesante.
vamos a ocupar los últimos 10 minutos de esta clase que se nos fue en repasar vectores, o sea, hemos visto las líneas de campo, el concepto de campo eléctrico lo hemos repasado, las líneas de campo eléctrico, y ahora nos estamos preparando para las materias que vienen y el lenguaje que hemos usado durante todo este curso, que es esta parte de vectores y un poquito más, pero no mucho más. Entonces, este es un cubo que tiene digamos, supongamos que 1 metro por cada lado. Ahí está. Para acá, para el eje X, hasta 1 metro. Para el eje Y arriba, otro metro. Y para el eje Z, aquí el eje Z lo dibujamos. Este sale perpendicular de la lámina, sale perpendicular de su pantalla, apuntando hacia usted, pero aquí lo tenemos que dibujar así en una... Esto lo hacen en dibujo técnico, ¿no es cierto? Ustedes. Así que ahí está eso. Tiene lado 1. Entonces, se nota los vectores que están puestos adentro del cubo, o digamos, el cubo, esos vectores están indicando las diagonales del cubo. Esas son dos diagonales principales. Esta diagonal A está en el suelo, digamos, imaginamos así, abajo, donde aquí está dibujado el eje X y el eje Y. Está como horizontal abajo. ¿Alguien podría calcular cuánto vale la magnitud de este vector A, de esta diagonal abajo? ¿Cuánto valdrá esa? Raíz de 2. Sí, bien, excelente. Tenemos eso. Eso por Pitágoras de nuevo, ¿no es cierto? Así que ahí sus compañeros van a calcularlo por Pitágoras. Esta diagonal roja, esta es de una esquina que está en el origen a la esquina que está aquí al lado, que está más cerca de usted. ¿Cuánto valdrá esa diagonal? La magnitud. Imagínense en su pieza usted de una esquina a la Sería otra. 2. Sería 2. No. Otra idea. Algún compañero que ayude. Alguna compañera. ¿Qué les parece el problema? O sea, ¿eso lo podrán calcular o no? Es como un problema de geometría, ¿no es cierto? No es de física propiamente tal. Raíz de 3. Ah, eso, raíz de 3. Eso me gustó. Lo estaba diciendo así como... No estaba muy seguro, pero está bien. Es raíz de 3. Sí, es Excelente. que, profe, yo pensé que primero como esa raya del A, el de abajo Sí, como fue raíz de 2, pensaba que sí. también arriba sería raíz de 2, por así decirlo. Pero luego usé otra vez Pitágoras y me dio 12 resultados. Ya, Había pensado eso en un inicio. ya. Pero ahora está bien con raíz de 3, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Porque fíjese que mirándolo aquí se ve que es un poquito más largo el rojo, ¿no? Que el azul. Es difícil porque está como en proyección, ¿cierto? Pero es más largo. Raíz de 2 es 1,41, digamos, y raíz de 3 es 1,73. Así que es difícil visualmente, porque, claro, alguien podría decir, parece 2 esto, pero no. Y esto es raíz de 2, 1,41, como digo, y este 1,73. No es 2, ¿ves? Ya, pero está bien, ese es un problema que ustedes pueden hacer dibujos, si quieren usan un cubito, marcan cosas, y lo tienen que comprobar cada uno por su propia cuenta, ¿me entiende? Tiene que medirlo, tome una regla y lo mire. Ahora otra pregunta, ¿cuánto valdrá el ángulo entre estos dos vectores? ¿Cuánto valdrá el ángulo entre la diagonal azul y la diagonal roja?
¿Qué les parece la pregunta? ¿Está difícil o no? Usted antes había mostrado una fórmula, antes. Con ese se La- puede hacer. ¿Usted dice que le habían mostrado a usted una fórmula para hacerlo? Sí. Y no es difícil acordarse, digamos, la fórmula. Pero por lo menos así a simple vista, digamos, si alguien puede decir más o menos cuánto podría ser ese ángulo. 45, ¿no? Da la impresión, ¿ah? Pero fíjese que si fuera 45, para que un ángulo sea 45, usted tendría que tener, por ejemplo, un cuadrado así. Voy a dibujar hasta ahí y después a ver si puedo dibujar 1, 2. ¿Cuántas líneas tengo arriba? 2, 4, 6. Dibujé 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 horizontal. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí. Voy a completar un cuadrado así. Hasta ahí. Y de ahí, ahí. Ya, supongamos que es el cuadrado. Este ángulo, ahí, si trazo la diagonal, ¿cuánto vale este ángulo? 45. 45, bien. Y eso lo ve al tiro uno, ¿no es cierto? En 45 grados, fíjese que este lado tiene que ser igual a esto, ¿no? O sea, los dos catetos tienen que ser iguales. Este es un cuadrado. Porque si no es un cuadrado, si es un rectángulo, si esto lo hubiera yo llegado hasta allá y habría dibujado otra línea, ¿no es cierto? Ya, esto estamos bien que es 45. Entonces, si yo en vez de dibujar eso, dibujo para acá y lo cierro ahí y cierro esta parte. Ah, no, esa la dibujé toda junta. Ya. Entonces ahora, si trazo la diagonal de allá hasta acá, ¿cuánto me da ese ángulo? 90. ¿Ah? No, 90 ahora también. no, porque antes era 45, pero ahora quedó parecido a 45, ¿no? Porque estoy dibujando hasta el extremo de allá. Quedó igual a 45, ¿no? No, No. ¿Quedó más grande que 45 o más chico? menor. Menor. Bien. Entonces, para que sea 45, el cateto opuesto tiene que ser igual al cateto adyacente. Aquí el cateto opuesto es un poco menor que el adyacente. El adyacente es toda esta parte más larga ahora, este es el opuesto, así que es menor esto y me da menor que 45 esto. Porque voy subiendo de aquí, por aquí sería 45 es cuando la línea llega hasta por ahí. Ahí es 45 y si siguiera para acá ya sería 90. Entonces, para que sea 45 tienen que ser los dos catetos iguales. Y aquí, por ejemplo, ¿qué pasa con el cateto adyacente a este ángulo, que sería este? Esto vale raíz de 2, 1,4. Y el opuesto, este, es distinto. ¿Esto cuánto vale? 1. 1. Y este, bueno, este ya dijimos que no lo voy a dibujar. Esto vale 1,4. Así que esto es 1,4 y esto es 1. ¿Será mayor o menor que 45 entonces? Porque para que fuera 45, si este lado vale 1,4, aquí tendría que valer también 1,4. Pero aquí es un cateto más chico, es 1 nomás. Entonces este ángulo es menor que 45 en realidad. Es menor. Por ese argumento, ya, eso son puros, lo que estamos conversando como ejercicios de geometría, de su curso de álgebra. Así que repasen esas cosas porque nosotros en física a veces los profesores lo usamos nomás, porque ya ustedes lo conocen y sirve como un repaso. Ahora les voy a decir cómo calcularlo. Fíjense que podemos usar el producto punto que hemos conversado. ¿Cuánto vale el ángulo entre A y B? Mire, voy a escribir los vectores A y el vector B en coordenadas cartesianas. A ver, si me ayudan. El vector A que está en el suelo, ¿qué tiene? Este que está en el suelo, ¿tiene componente I o no? Porque va viendo este ejercicio que teníamos aquí,
aquí un compañero dijo que este vector era 3x nomás, porque no me acuerdo cómo lo dijo, pero la idea era que no se salía del eje, o sea, no era así, porque si fuera así, tendría una componente x y una componente y, así como este, que tiene componente x e y. Cuando un vector está así, tiene las dos componentes, pero si está ahí, solamente tiene componente x, y si está allá arriba, aquí, un vector ahí, tiene solamente componente y. Y el vector, este vector que está acá en el suelo, ¿qué componentes tiene? ¿Tiene componente y, por ejemplo? ¿Este tiene componente y o no? No, profe. No, no tiene. No tiene. ¿Qué componentes tiene? Coseno. De X y Z. X y Z. Entonces el vector A tiene componente X y Z. Entonces el vector A tiene componente en X y en Z, y vale 1 porque tiene magnitud 1 esto. Entonces en el Y tiene 0. Y el vector rojo, ¿qué componentes tiene? ¿O qué componentes no tiene? A ver. O tiene todas las componentes, qué sé yo, a ver, como quiera. Todas. Las tiene todas. Entonces, ¿cómo lo escribe? 1 en todos. Así, ¿no es cierto? Tiene 1 en la componente X, más 1 en la componente Y, más 1 en la componente Z. Ahí está expuesto en sus componentes cartesianas. Hagamos el producto punto entre estos dos vectores. ¿Cuánto nos da? Según la regla que usamos, que descubrimos al final. A ver si la tengo aquí para esto. El producto de cada componente, de las componentes X de cada uno de los vectores, más la componente Y de cada uno, más la componente Z de cada uno. Entonces, aquí tenemos que multiplicar este por este, sumarle este por este y sumarle este por este. Esto me da 1 por 1 es 1. Ya, tenemos 1. 0 por 1 es 0. Seguimos con 1. 1 por 1 es 1, son 2. Entonces, esto me vale... ¿Cuánto me da 2, no es cierto? Me da 2. Aquí lo escribí aquí, eso, aquí está. Entonces, si hago el producto punto así, multiplicando las coordenadas, me da 1 más 0 más 1, que da 2. Bien, tenemos que vale 2. Ya, aquí es que en realidad aquí presenté estos, los vectores unitarios, aquí están, y después quise hacer el producto punto con la primera fórmula que teníamos. Entonces, con la primera fórmula es la magnitud del vector A por la magnitud del vector B. La magnitud del vector A, que la calcula así, le dio raíz de 2. La magnitud de la diagonal grande, que lo hace así, le da raíz de 3. Y por la definición de A punto B tiene que ir con coseno teta. Así que le queda raíz de 2 por raíz de 3 por coseno teta. Eso es lo que vale el producto punto, vale raíz de 6 por coseno teta. Eso calculado usando las magnitudes y el ángulo. Ahora, cuando lo calcula usando las componentes que recién lo hicimos nosotros ahí, le da 2. Entonces, por una parte, el vector A punto B es 6 raíz de coseno teta, perdón, raíz de 6 coseno teta, y por otra parte es 2. Así que esto que está aquí tiene que ser igual a lo que está aquí. O sea, raíz de 6 coseno teta tiene que ser igual a 2. Raíz de 6 coseno teta es igual a 2. Implica que el coseno teta es 2 partido por raíz de 6. Y si eso lo calcula usted, le da 1/3 raíz de 6. Si quiere, ahí con esto ya está suficiente. Y con eso despeja teta. ¿Cuánto despeja teta? Teta vale el arco coseno de 1/3 raíz de 6. Y con eso, usted calcula con su calculadora arco coseno de ese número y le da que el ángulo teta vale 35,26 grados. No era 45, era menor, y ahí está el resultado exacto. Teta 35,26 grados. ¿Qué les ha parecido el ejercicio? Entretenido. Entretenido. Es bonito, ¿ah? Pero parece difícil al principio, pero ¿qué les pareció cómo se trabaja? Que lo van a poder hacer ustedes, ¿o no? Así van a poder calcular ángulos en cualquier figura.
que dibujarlo ahí no, es re difícil aquí, no va a poder tomar un transportador y qué sé yo, o medir. Entonces aquí ya tiene un método usted para poder calcular el ángulo ahí, y eso lo ha logrado con el producto punto entre dos vectores, y hemos tenido que usar la definición original, que era la magnitud de A por la magnitud de B por coseno del ángulo, y lo que queremos descubrir es el coseno del ángulo. Entonces calcula esto y queda expresado en términos del coseno del ángulo, y después usa el resultado que dedujimos recién, usando la distributividad del producto punto con respecto a la suma, multiplicando sus componentes y sumando el resultado, que lo hicimos aquí. Igual a las dos cosas y despeja. Eso es todo. Así que es súper como operativo, es como muy para ingenieros, digamos, así. Los cursos de matemáticas lo pueden ver un poquito más general, más abstracto, que es más potente, pero este es un ejemplo así que usted lo puede rehacer en su casa y medir si quiere, y se tiene que convencer. Bueno, jóvenes, se nos fue esta clase, son las 10:05, ustedes tienen clase a las 10:15, algunos por lo menos, así que están liberados de abandonar la sala, y voy a proceder a cortar la grabación, a detener la grabación, y si alguien quiere consultar algo, yo tengo unos 5 minutitos nomás porque tengo que hacer la otra cosa ahora. Ahí está detenida la grabación.